Así es que, bueno, trataremos de recordar. Esa investigación en realidad la hemos hecho con todo el grupo durante todos estos largos, yo diría ya casi 30 años. Comenzamos con el doctor Carlos Monge, por supuesto. Hemos heredado su saber, no tanto, su laboratorio, y continuamos trabajando en las enfermedades de altura, principalmente en el mal de montaña crónico y la hipertensión pulmonar de altura, pero también hacemos fisiología de adaptación a la altura y tratando de entender cómo, por qué se enferma el ser humano en la altura y los animales genéticamente adaptados no. En estos breves 15 minutos voy a hacer entonces un recorrido muy rápido sobre lo que conocemos hasta hoy del mal de montaña crónica. Y si las enfermedades como la cicicercosis y la fasciolosis son enfermedades desatendidas, bueno, el mal de montaña crónico, señor doctor representante de la OMS, es absolutamente desatendido. Pero hemos avanzado lo suficiente como para poder actuar. Todavía hay muchos aspectos del mecanismo del surgimiento de la enfermedad que se nos escapan, sobre todo los moleculares, pero tenemos ya un conocimiento, creo, de algún tratamiento bastante eficiente por lo cual deberíamos tomar acción. Estamos hablando de un problema que afecta a todas las regiones de altura, o sea, no solamente a las regiones andinas, sino también a las regiones montañosas del Asia. Y si tenemos más o menos 30 millones de personas en las regiones andinas viviendo por encima de 2.500 metros, la prevalencia en la región andina es más o menos 10%, es una cantidad bastante importante, sobre todo por encima de los 4.000 metros. Pero si hablamos de las regiones montañosas de la China, esta enfermedad es realmente importante si contamos con los números de pacientes que se afectan en las regiones de la China. De hecho, se afectan mucho más las personas que no están adaptadas, como los sherpas o los tibetanos. Se afecta mucho más la etnia Han, que es la etnia mayoritaria en la China. Y los tibetanos dicen que esta es la maldición de los dioses asiáticos, dado que cuando se ha conquistado el Tíbet desde el año 59 ha habido una migración de la etnia Han hacia el sudoeste de la China, las regiones del Tíbet, y se ha incrementado muchísimo la prevalencia de esta enfermedad. Ojalá que ahora que son muchos más porque son chinos, empecemos a darle mayor atención a esta enfermedad. Entonces, finalmente nos hemos puesto de acuerdo ya desde el año 2005, en un consenso que tuvimos el privilegio de presidir, sobre cómo debemos llamar esta enfermedad, porque tenía diversos nombres: policitemia, eritrocitosis excesiva de la altura, eritrocitosis patológica de la altura, y felizmente en esa reunión donde asistieron 17 países en Qinghai, en la China, se acordó que la enfermedad se llamaría mal de montaña crónico, porque el hecho de llamarla de diferentes maneras también confunde a la hora que uno quiere hacer una evaluación integral. Y se definió la enfermedad como un síndrome clínico que se caracteriza por una eritrocitosis excesiva, esto es mayor de 19 gramos por decilitro en mujeres, o mayor de 21 gramos por decilitro en hombres. Es decir, es una concentración de hemoglobina mucho mayor de lo que le toca a la altura de residencia del hombre andino por encima de los 2.500 metros. En algunos casos se presenta con hipertensión pulmonar severa, pero no necesariamente, de manera que la hipertensión pulmonar severa puede ser una enfermedad, de hecho lo es, independiente en la altura, que así tenemos dos enfermedades que pueden coexistir como enfermedades de altura: mal de montaña crónico o enfermedad de Monge por su descubridor, el doctor Carlos Monge Medrano, en el año 1921, o hipertensión pulmonar de altura como otra enfermedad con otra etiología que no voy a tratar ahora. Bueno, ese es un paciente, tiene solo 27 años y ya tiene 80% de hematocrito. Entonces, ¿qué le va a ocurrir a esta persona? Lo más probable es que va a tener que recurrir a sangrías desde muy corta edad, o va a tener que descender a ciudades del nivel del mar
porque simplemente su organismo no tolera la vida en ambientes de altura y produce una excesiva cantidad de sangre. ¿Qué síntomas le va a causar esta enfermedad? Síntomas muy generales: parestesias, palpitaciones, disturbios del sueño, cianosis de los labios, capilares prominentes, importantísimas cefaleas y zumbidos de oídos. Con estos síntomas también hemos generado en ese consenso un score que permite evaluar de una manera general en campo o acercarnos a la prevalencia de esta enfermedad. Y eso también lo hemos aceptado a nivel mundial, de manera que hoy en día ojalá podamos con ese score en diferentes poblaciones de altura evaluar, por lo menos acercarnos a la prevalencia. ¿Cuáles son los valores de laboratorio? Lo que vemos, lo que nos llama la atención aquí principalmente, tenemos los valores de nivel del mar, los valores de altura y enfermos con mal de montaña crónico. ¿Qué nos llama la atención acá? Que los nativos de la altura tienen una hemoglobina, estamos en Cerro de Pascua, 4.300 metros, tienen una hemoglobina promedio, la que les toca para la altura de residencia, tienen un hematocrito elevado, una saturación bastante más baja que a nivel del mar, una presión arterial de oxígeno también más baja como corresponde a la altura, y están hiperventilando, por lo tanto una presión arterial de CO2 también más baja y el equilibrio ácido-básico correspondiente. ¿Qué pasa con el mal de montaña crónico? Es como que se olvida que está en la altura y comienza a respirar más parecido a un hombre de nivel del mar. Entonces, como no está hiperventilando como debería, acá tenemos que el hombre nativo de la altura hiperventila como 24 milímetros de mercurio, la presión correspondiente a 24 milímetros de mercurio, y el mal de montaña crónico hiperventila a una presión más elevada. Entonces, como no está hiperventilando como debería y como su equilibrio ácido-básico está más parecido a nivel del mar, está con una hipoxemia, con por lo tanto, una saturación más baja y un hematocrito y una hemoglobina más alta, con un promedio ya de 23, bien por encima del consenso para los casos de mal de montaña crónica. Entonces es un poco eso, se olvidan de que son nativos de altura, o su cerebro se olvida, y empiezan a respirar como nativos de nivel del mar. Voy a pasar eso muy brevemente sobre, obviamente la primera pregunta de muchos grupos de investigación fue si este era un problema a nivel de regulación periférica o central. Nosotros mostramos hace ya un buen tiempo que no era un problema a nivel de respuesta periférica, porque acá vemos la ventilación, cómo se incrementa en función de la caída de la saturación. Y vemos que no hay diferencia significativa ni en los valores individuales ni en las medias de los nativos de altura y mal de montaña crónico en estos grupos. Entonces, no tenemos aquí un problema de respuesta periférica. Entonces, bueno, lo siguiente es, habrá una desregulación de la respuesta central, es decir, lo que regula nuestra respuesta permanente a respirar a nivel del mar, y evaluamos esto. También ambos estudios han sido hechos en colaboración con la Universidad de Oxford, el grupo del Dr. Peter Robbins, y lo que hicimos fue dar varios golpes de diferentes valores de presión alveolar de CO2 y generamos obviamente una hiperrespuesta. Si estamos evaluando a nivel del mar con una presión de oxígeno menor, es decir, con hipoxia, hay una importante respuesta, como es normal, una hiperventilación, y a la presión alveolar de nivel del mar tenemos una respuesta moderada. En la altura, acá es el nativo normal, tenemos la misma respuesta que a nivel del mar, pero sin embargo el mal de montaña crónico se encuentra disminuido. Entonces nosotros nos acercamos más a pensar que es una respuesta a nivel central. Ahora, esto es todavía un largo camino por recorrer, donde todos esos aspectos disminuyen la respuesta al CO2. La disminución de neuronas serotoninérgicas, la disminución del glutamato, la disminución de los receptores muscarínicos y el aumento del GABA. Así que cuál de esos tiene una mayor preponderancia, eso es tarea para todos los estudiantes que están aquí. También el grupo del doctor González, bueno, y aquí entro ya a los factores
que están asociados a la presencia de la enfermedad. Uno de los aspectos que también complica el estudio de la enfermedad es que está asociado a muchos cambios que tienen que ver con la disminución de la saturación o el contenido de oxígeno en el organismo. Entonces, podemos estar hipóxicos y generar mayor glóbulos rojos porque disminuye la cantidad de oxígeno o porque hay algún otro factor que altera la cantidad de glóbulos rojos y produce la eritrocitosis excesiva. El grupo de Dr. González encontró que había una asociación con la testosterona, es decir, si teníamos acá los pacientes de mal de montaña crónico con hemoglobina mayor de 21, se encontró una mayor concentración de testosterona total. Entonces puede ser que una de las causas del incremento sea no solamente la hipoxemia, sino además un aumento en la testosterona. Pero no solamente eso, es un problema, una enfermedad multifactorial y obviamente, como decía, todo lo que produzca en hipoxemia va a generar un aumento de glóbulos rojos. Entonces todos esos son los factores de riesgo: edad, enfermedades pulmonares crónicas, desórdenes del sueño, el sobrepeso, la exposición a ciertos metales, la menopausia y finalmente la etnicidad. Lo vamos a pasar muy rápido. Vemos aquí cómo se incrementa con la edad. Ese es un estudio que tiene muchísimo tiempo, y la prevalencia de esta enfermedad a 4.300 metros se va incrementando, y el Cerro de Pasco puede llegar a valores mayores del 30% en la población de más de 60 años. Esta es la asociación con las enfermedades obstructivas crónicas. Pueden ver acá, esas son el control y el incremento de hemoglobina, enfermedades respiratorias agudas, enfermedades altas crónicas y enfermedades obstructivas crónicas. Aquí hay una clara asociación, tanto el score como la concentración de hemoglobina aumenta con esas enfermedades. Parece casi obvio, porque si estas personas tienen una disminución del oxígeno a nivel del mar en la altura, eso se verá mucho más acentuado. También con el sueño, los desórdenes del sueño, cualquier desorden del sueño, apneas, hipoapneas, también corren la curva de saturación hacia los valores de menor saturación. Acá tenemos una saturación normal a nivel del mar. La saturación se corre mucho, es decir, hay gran variabilidad de saturación de oxígeno en la altura. Las personas con eritrocitosis excesiva tienen una menor saturación, aquí tenemos también otro grupo, pero se corre mucho más a la izquierda hasta valores de 60 de saturación de oxígeno a 4.300 metros durante el sueño. La obesidad también, el peso aumenta con la edad, nos guste o no. A nivel del mar, esta es la curva casi universal. En la altura tenemos una ligera diferencia, a partir de los 40 años no tenemos la curva universal y decae ligeramente el peso con la edad, vamos todos a la altura después de los 40. Y en mal de montaña crónico, esto cae mucho más si es que las personas tienen obesidad, es decir, hay más mal de montaña crónico en personas que tienen mayor peso, por lo menos a esas edades. Exposición a metales, se ha encontrado que el cobalto incrementa la expresión de eritropoyetina, y eso está mediado por los valores de HIF, de manera que la exposición a cobalto en las minas de altura también incrementa la prevalencia de mal de montaña crónico, y también una asociación de la concentración de zinc y hematocrito. De manera que ese es un factor de riesgo muy importante para las zonas de altura, dado que es allí donde están también las minas. La menopausia también, existe una mucha menor prevalencia en la mujer de mal de montaña crónico, pero a partir de los 45 años, un poco más temprano en la altura, la prevalencia empieza a aumentar. ¿Cuál es la razón? Que las mujeres dejamos de producir progesterona después de la menopausia, y entonces la progesterona, que mejora la ventilación, hace que, que tengamos valores de presión alveolar de CO2 más altos, por lo tanto más parecidos a un hombre, por lo tanto más parecidos a quien está a un hombre del nivel del mar. Dejamos de respirar y la prevalencia de mal de montaña crónico puede incrementarse. Y lo que les decía, hay una gran diferencia dependiendo de las etnias. Acá están los tibetanos, cómo aumenta la hemoglobina con diferentes alturas, hasta 5.200 metros, con la edad. Con la altura, perdón. En los tibetanos prácticamente no aumenta,
en los Han, tanto en hombres como en mujeres. Y aparentemente también hay una diferencia tanto con los andinos como con los aymaras. Es decir, los tibetanos tendrían una mucha menor predisposición a hacer mal de montaña, y hace un par de años se ha publicado que efectivamente ellos tienen un cambio genético a nivel del transductor de las señales de hipoxia, que es el HIF, pero en este caso no el HIF-1, sino el HIF-2-alfa. O sea que podríamos estar ante un cambio genético de muy pocos años, porque la diferencia entre andinos y tibetanos es muy poca. 12.000 años en la altura para los andinos, unos 30.000 máximo para los tibetanos. Uy, ya está la... Bueno, ya terapéutica entonces, para nosotros era muy importante trabajar en la terapéutica, porque no teníamos durante muchos años solamente descender y descender. O sea, si usted tiene mal de montaña, vive en la altura, tiene que bajar. Pero se trabajó mucho con sangrías, con resultados muy alentadores, pero la enfermedad vuelve si uno se queda en la altura. También con oxigenoterapia, muy pocos trabajos, pero tuvo una efectividad importante. Medroxiprogesterona importante porque la progesterona aumenta la ventilación, pero para hombres darle progesterona es un poco problemático. Y finalmente hicimos un estudio con acetazolamida. Ese fue un estudio con la Universidad de París 13, con el doctor Jean-Paul Richalet, y ahí la verdad que sí encontramos resultados muy prometedores. Este fue el primer estudio con 3 semanas, pero ya se ha hecho un estudio con 8 meses y se han encontrado los mismos resultados: disminución del PCO2, hiperventilación, mejora del PO2 y mejora de la saturación. Esto es un tratamiento sumamente barato. Como ustedes saben, la acetazolamida se usa hace muchos años para la hipertensión ocular, se usa ahora para el soroche, mal de montaña agudo, y nosotros es como serendipity, ¿no? Oh, sorpresa, esta droga que estaba ahí hace tanto tiempo, resulta que es útil también para una enfermedad que tenía más de 80 años desatendida. De manera que lo que esperamos es que ese tratamiento pueda ser sujeto a otros estudios, y ojalá podamos atender un poquito más a esta enfermedad que creemos que, si bien no tiene un tratamiento definitivo, pero sí tiene una terapéutica que puede disminuir la sintomatología y aliviar mucho la vida de estas personas. Gracias.